Seguramente, alguna vez has escuchado alguna de estas frases. A las mujeres las violan y las secuestran, en cambio, a los hombres simplemente los matan. A las mujeres nos falta el derecho de volver a casa solas y sin miedo. Es que a nosotras nos matan solo por ser mujeres. Los hombres tienen el privilegio de caminar por la calle de noche sin miedo. Yo como hombre nunca he sentido miedo en la calle. Te burlas del feminismo porque nunca has tenido que rezar en un taxi. Pero a los hombres los matan otros hombres. En este video veremos: ¿qué tan probable es que una mujer sea abusada sexualmente en la calle? ¿Quiénes corren más peligro en la noche? ¿Quién sufre más secuestros? ¿Los hombres están seguros en las calles? ¿Qué datos respaldan estas frases? ¿Y por qué las mujeres sienten más miedo que los hombres? En este video responderemos todas esas preguntas. Somos Seudónimo Oculto, y hoy hablaremos de el miedo de regresar sola a casa. Primero vamos a hablar de algo que es común en todas las frases anteriores: el miedo. Imaginemos una mujer que sale de su trabajo y va de camino a casa sola y de noche. Además, al igual que muchas otras, esta mujer tiene mucho miedo. Cada persona que pasa a su lado hace que se le acelere el corazón. Y tiene tanto miedo que su mente empieza a imaginar diferentes escenarios en donde ella termina en una terrible situación. Lo que no sabe es que una de todas esas terribles cosas que se imagina se hará realidad esa noche. Más adelante en el camino de esta mujer, en un lugar poco iluminado, una persona misteriosa espera pacientemente a su próxima víctima. Su propósito es acabar con la vida de la primera persona que vea. En este caso, esa persona, lamentablemente, es la mujer de nuestra historia, que pasa justo delante de él. La historia termina con el nombre de esta mujer escrito en todos los periódicos, ya que antes de llegar a su casa, esta persona misteriosa se le acercó y le quitó la vida. Ahora, imaginemos que retrocedemos el tiempo y hacemos un pequeño cambio a la situación. Este cambio será que esta mujer no sienta ningún tipo de miedo. Como ya no siente miedo, va de camino a casa caminando muy tranquila. Ya no se le acelera el corazón cada vez que alguien pasa a su lado. Tampoco imagina que algo malo le pueda pasar. Esta mujer recorre el mismo camino, a la misma hora, al mismo ritmo, pero esta vez sin ninguna preocupación. Y exactamente igual que en el caso anterior, ella pasa delante de la persona misteriosa. ¿Qué crees que pasará en esta ocasión, sabiendo que ella no tiene miedo? Si esta fuera una historia real y una persona sin miedo pasara delante del desconocido de la historia, ¿crees que el resultado sería diferente? Lógicamente, que esta mujer no tenga miedo, no la va a librar de esta persona, por lo que ésta se le acerca y le quita la vida. Esta historia termina igual que la primera. Te hago una pregunta: ¿por qué este segundo caso termina igual que el primero, si eliminamos el factor miedo? La respuesta es porque el miedo que una persona puede sentir no cambia, ni influye en las posibilidades de que algo le pase. Es decir, si a una persona le va a ocurrir algo malo, le va a pasar, independientemente de que tenga miedo o no lo tenga. Si a una persona la van a robar, lo van a hacer, tenga o no tenga miedo. Si a una persona la van a secuestrar, lo van a hacer, esté aterrada o totalmente tranquila. Si a una persona la van a abusar sexualmente, tener o no tener miedo, no va a impedirlo. Al delincuente no le importa si tienes miedo o no, lo que realmente le importa es cumplir su propósito, ya sea robarte o algo peor. A lo largo de la vida nos vamos a enfrentar a situaciones que nos generen miedo. Pero, aunque el miedo sea una respuesta natural, no cambia lo que puede pasar. Tener o no tener miedo, realmente no cambia nada. Esto no quiere decir que esté mal sentir miedo, lo que se quiere decir es que sentirlo no va a cambiar las acciones del delincuente. ¿Alguna vez has estado en la comodidad de tu hogar y has sentido miedo mientras veías una película, serie o video de terror? Si la respuesta es sí, ¿te has preguntado por qué sentiste miedo estando en la seguridad de tu hogar? ¿Por qué tenías miedo, si seguramente sabías que lo que veías no era real? ¿Por qué tenías miedo, si probablemente eras consciente de que las personas que perdieron la vida en la película, realmente no la perdieron, y que todo está hecho por actores siguiendo un guión? ¿Por qué a pesar de estar completamente a salvo, experimentaste miedo? La respuesta es porque el miedo es una percepción subjetiva, la cual puede surgir en cualquier situación,
independientemente de que se esté en peligro o no. Además, el miedo no es una herramienta confiable para medir el nivel de peligro en el que nos encontramos en una situación. Como dice la RAE, el miedo es una angustia por el riesgo o daño real o imaginario. Es decir, el miedo puede surgir como una respuesta a una percepción de amenaza o peligro, pero esta amenaza o peligro puede ser real o también puede estar en nuestra imaginación. Las personas pueden no sentir miedo en algunas situaciones, debido a diferentes factores, como la familiaridad con la situación, el haber pasado por ella en múltiples ocasiones, sentir que se tiene cierto control sobre la amenaza, la falta de información sobre posibles consecuencias negativas, o incluso debido a trastornos psicológicos. Volviendo al ejemplo de la película. Cuando dos personas ven la misma película, en el mismo lugar, ¿siempre tienen exactamente el mismo nivel de miedo? Dicho de otra forma, en esta situación, ¿se puede dar el caso que una persona tenga más miedo que la otra? La respuesta es que sí, y de nuevo, esto es debido a que el miedo es una percepción subjetiva, y puede variar de persona a persona, y puede depender de factores individuales como la genética, las experiencias pasadas, la cultura o la personalidad. Regresando al ejemplo inicial de la mujer caminando sola de noche en la calle. Que una mujer tenga miedo solo significa que, desde su percepción subjetiva, siente esa situación como amenazante, pero ese miedo no indica que esté en peligro real. Esto mismo aplica para los hombres, la presencia o ausencia de miedo en un hombre, al caminar solo por la calle, no cambia lo que le puede pasar. O, que un hombre no tenga miedo en esa situación, no implica que esté a salvo o protegido. Simplemente indica que, desde su percepción subjetiva, no siente esa situación como amenazante. Un hombre puede no experimentar miedo, porque no sabe que está en peligro, al igual que una mujer podría sentir miedo en una situación en la que se encuentra a salvo. Sin embargo, el miedo no es como un interruptor que se pueda controlar a voluntad. Una de las posibles razones por las que algunas mujeres sienten miedo en la calle es que en los medios de comunicación o en la información que estas mujeres ven, se destacan casos de violencia, lo que podría contribuir a una percepción generalizada de que las calles son peligrosas. Las noticias tienden a resaltar los eventos recientes más impactantes, lo que podría dar la impresión de que ciertos sucesos son más comunes de lo que realmente son. La exposición frecuente a esa información puede hacer que las personas crean que ciertos eventos excepcionales ocurren con más frecuencia de lo que realmente pasan. Las experiencias compartidas por amigos, familiares o conocidos también pueden contribuir a aumentar el miedo, ya que estas vivencias cercanas pueden dar la sensación de que el problema no es tan distante como pensaban, sino que es algo que si le pasó a alguien conocido, también podría pasarle a ellos. Todo esto puede contribuir a que una persona que se encuentre en situaciones similares anticipe lo peor, aun cuando la probabilidad de que algo malo ocurra sea baja. O incluso empiece a percibir riesgos en situaciones seguras. Con todo lo dicho anteriormente, no se quiere decir que no haya que sentir miedo. Lo que significa es que como el miedo es una percepción subjetiva, como se dijo antes, no es una herramienta confiable para saber el nivel de peligro real en el que nos encontramos. Pero entonces, si no podemos confiar en el miedo que sentimos, ¿en qué podemos confiar? Algo más confiable y mucho más objetivo que el miedo son los datos, los cuales nos pueden mostrar qué tan peligroso es un lugar o una situación. Por ejemplo, miremos los datos de homicidios. En México, según INEGI, en 2021 hubo 35.625 homicidios. Pausa el video y adivina, ¿cuántos crees que son hombres y cuántos crees que son mujeres? Una persona normal, antes de ver este video, podría pensar que hay una relación entre el miedo que sienten las personas y la cantidad de asesinatos que sufren. Por lo tanto, si las mujeres sienten más miedo en la calle, es porque saben que tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de un homicidio. Por otro lado, si los hombres sienten menos miedo en la calle, es porque saben que es menos probable que sean víctimas de un homicidio. Teniendo en cuenta esto, sería lógico pensar que hay más mujeres asesinadas que hombres, y que esta diferencia explicaría por qué las mujeres sienten más miedo que los hombres. Pues, esto no es así.
De hecho, los hombres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de homicidio en la calle que las mujeres. El hecho de que las mujeres sientan más miedo que los hombres no implica necesariamente que estén en mayor peligro. En este caso, los datos muestran justo eso. De los 35.000 homicidios, 31.000 fueron hacia hombres y 3.900 hacia mujeres. En Colombia, según Medicina Legal, se produjeron 13.233 homicidios, de los cuales 12.000 fueron hacia hombres y 991 hacia mujeres. En España, según datos macro, hubo 290 homicidios, de los cuales 193 fueron hacia hombres y 97 hacia mujeres. En México, Colombia y España, vemos que hay más hombres a los que asesinan que a mujeres. Esto es algo que se repite en la mayoría de los países del mundo. A nivel mundial, de cada 10 asesinatos, 9 son hacia hombres. O, por cada mujer asesinada, hay 9 hombres asesinados. Entonces, si generalizamos estos datos, podríamos decir que los hombres tienen 10 veces más probabilidades de ser asesinados que las mujeres. En este punto del video, seguramente alguien ha mencionado lo que normalmente se dice cuando se muestran esos datos. Los hombres en la calle se preocupan porque no los roben o maten. En cambio, las mujeres debemos preocuparnos por eso, y además porque no nos violen o nos secuestren. O, alguna variante de esta otra frase: a los hombres los matan más, pero los matan otros hombres. Primero vamos a analizar la primera frase. En Colombia, según Medicina Legal, históricamente a los hombres los han afectado más las desapariciones. Desde 1930 hasta 2021, el 70% de las personas desaparecidas fueron hombres y 30% mujeres. En el caso de menores de edad, es al contrario. Un 60% de los desaparecidos son niñas y un 40% son niños. Solo en 2021, del total de personas que desaparecieron, hay 3.300 que continúan desaparecidas, de las cuales 2.080 son hombres y 1.290 son mujeres. Es decir, en 2021, el 61% de los desaparecidos fueron hombres y el 38% fueron mujeres. Y según la Comisión de la Verdad, en el conflicto armado en Colombia, el 83% de las desapariciones fueron hacia hombres y el 17% hacia mujeres. El 78% de los secuestros fueron hacia hombres y el 22% hacia mujeres. Con estos datos podemos ver que, a pesar de lo que se piensa, las desapariciones afectan más a los hombres, así que son estos los que tienen que preocuparse más por desaparecer. Y en el caso de los menores de edad, son las niñas las que deben hacerlo. Esto no quiere decir que los otros desaparecidos no importen. Lo que estamos haciendo es analizar la frase, la cual afirma que las desapariciones afectan más a las mujeres. Y usando los datos, comprobamos que esto no es cierto. Antes de pasar a la segunda frase, vamos a comentar otra variante de esta respuesta. A las mujeres las abusan sexualmente o las secuestran, en cambio, a los hombres, simplemente los matan. Decir que a los hombres, simplemente los matan, muestra una gran falta de empatía y un menosprecio por la vida de los hombres. Es cierto que los hombres y las mujeres podemos enfrentar de forma desproporcionada diferentes tipos de violencia, como abusos sexuales u homicidios. Sin embargo, hay una importante diferencia entre estas dos. Y es que, la muerte es irreversible. Una vez una persona muere, su vida se ha acabado, y ya no tiene la oportunidad de experimentar nuevas cosas, aprender, crecer, o alcanzar sus sueños o metas. En comparación, una víctima de abuso sexual, aunque puede enfrentar un gran trauma, tiene la posibilidad de recuperarse y continuar con su vida. Aunque esto puede ser algo horrible, muchas personas logran encontrar formas de sanar y de continuar con sus vidas, alcanzando la felicidad y cumpliendo sus metas. Así que, hay que reconocer la gravedad de los dos tipos de violencia, y no irla cambiando, dependiendo únicamente del sexo de la víctima. En este punto habría que preguntarse, ¿qué hubiera pasado si la frase fuera al contrario? En varios países, en donde está el dato disponible,
se puede ver que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas que conocían a la víctima. Además, la mayoría de estos abusos sexuales no ocurrieron en la calle. En otras palabras, es poco probable que un desconocido abuse sexualmente de una mujer en la calle. En cambio, es más probable que el agresor sea alguien que conozca a esta mujer o esté relacionado con ella. En conclusión, aunque los abusos sexuales afectan más a las mujeres, la mayoría de estos no se dan en la calle por desconocidos. Por lo tanto, si nos olvidamos que el miedo es subjetivo, debería causar más miedo sufrir un abuso sexual por alguien conocido o del entorno cercano que por un extraño en la calle. Y también hay que aclarar que, en este canal, los abusos sexuales nos parecen algo terrible, independientemente del lugar donde ocurra, el sexo de la persona que la sufra o el sexo de la persona que la comete. Ahora, podemos pasar a analizar la segunda frase. A los hombres los matan más, pero los matan otros hombres. Esta frase sería como si en Estados Unidos, alguien mencionara que hay que darle prioridad a otros delitos, y no a los tiroteos que ocurren en las escuelas, ya que las víctimas de estos tiroteos son estudiantes, los cuales son asesinados por otros estudiantes. O, también sería similar a si alguien menciona que aún hay regiones del mundo donde se practica la ablación femenina, y alguien responde, sí, pero la ablación la hacen otras mujeres, así que dejen de cortarse partes entre ustedes mismas. Seguramente las personas que dicen frases como, a los hombres los matan otros hombres, dejen de matarse entre ustedes, están en total desacuerdo con que se digan las dos frases anteriores. Una pregunta interesante sería, ¿por qué repudian que se señale que a los estudiantes les quitan la vida a otros estudiantes, o que la ablación es realizada por otras mujeres, pero están a favor que se diga que a los hombres los matan otros hombres? Además, también hay que tener en cuenta que el resultado es el mismo, y es que hay personas muertas, gravemente heridas, o con un daño irreversible, y que esto lo hayan hecho personas de su mismo sexo, no cambia ese hecho. Por ejemplo, la ablación causa un gran dolor a la mujer que la sufre, y este dolor no es menos intenso, porque lo hayan hecho personas de su mismo sexo. De igual modo, un estudiante no está menos muerto, porque lo haya matado otro estudiante de su misma escuela. El acto sigue siendo igual de malo. Las personas que escuchan frases como, bueno, pero a los hombres ¿quién los mata?, se sienten de la misma forma que aquellas que escuchan las dos frases anteriores. Para aclarar, en este canal estamos en contra de todas las acciones mencionadas antes. Y nos parecen igual de mal, e igual de importantes sin importar el sexo de las personas que las sufren, o el sexo de las personas que las cometen. Volviendo a la frase inicial. Una de las posibles razones por las que se dice, es porque se busca restar importancia al hecho de que a los hombres también los matan, y en mayor cantidad que a las mujeres, y por lo tanto, corren un mayor peligro que éstas. Y que haya menos mujeres asesinadas, no implica que sean menos importantes, lo que implica, es que es un problema que las afecta menos en comparación con los hombres. Por ejemplo, hay muchas más mujeres que mueren por cáncer de mama que hombres, y esto no significa que la vida de los hombres que mueren por esta enfermedad sea menos valiosa, o que haya que ignorarlos, excluirlos de las ayudas, tratarlos como ciudadanos de segunda clase, o darles menos atención que las mujeres, porque les ocurre menos. En este caso, por ejemplo, habría que ayudar a las personas que tienen cáncer de mama en general, y si son las mujeres las que más lo sufren, entonces serán estas las que más se beneficiarán de estas ayudas, y si hay menos hombres que lo sufren, estos pocos hombres también podrán hacer uso de esas ayudas. Del mismo modo, el hecho de que los hombres sean asesinados en mayor cantidad es un hecho objetivo, que se puede comprobar mirando las estadísticas, y señalarlo no implica que se deba ignorar los asesinatos a mujeres. Reconocer los problemas que enfrentan los hombres no implica mandar al olvido o menospreciar los problemas de las mujeres. Esto no es una competencia, en la que se deba dar toda la atención al que tenga los mejores números, o las combinaciones correctas de sexos, y desechar a los que no. Sino que, se le debe dar la misma importancia y visibilidad a todos. También, con la frase, a los hombres los matan otros hombres, se quiere decir que las vidas de los hombres no son tan importantes como las de las mujeres, o que un homicidio será relevante, no porque alguien haya perdido la vida,
sino que será relevante, o no, dependiendo del sexo de la persona que cometió el asesinato. En este caso, se estaría haciendo un juicio basado en características personales, como el sexo, en vez de únicamente en las acciones cometidas por la persona. Algo que debería ser obvio, pero aún así vale la pena mencionar, es que las personas que pierden la vida, no dieron su consentimiento para ello. Es decir, la vida de las personas que son asesinadas, son arrebatadas por la fuerza. En circunstancias normales, nadie quiere morir. Si por ejemplo a Juan le quita la vida un desconocido, hay un hecho que no va a cambiar aunque se descubra el sexo del asesino, y es que Juan seguirá estando muerto. Además, creemos que una persona que está a punto de ser asesinada, no se va a sentir mejor, si su asesino tiene su mismo sexo. En una situación de peligro, una persona estaría más enfocada en salvar su vida, o en aprovechar cualquier oportunidad para sobrevivir, más que por el sexo del atacante. La última posible razón es que no se busca dar el mensaje de que el problema son las personas que cometen delitos, ni los hombres que cometen delitos. Sino que se busca dar el mensaje de que el problema de la sociedad, de la violencia y de lo malo que ocurre, es por culpa de los hombres en general, o de los hombres en su mayoría. Este mensaje puede contribuir a que las mujeres se sientan inseguras y con miedo al interactuar con hombres, tal y como se mencionó al principio del video. Otro ejemplo de esto es el polémico tema, en donde las mujeres tenían que elegir a un oso o a un hombre, y algunas mujeres eligieron al oso. Esto es, porque cuando estas mujeres piensan en los hombres en general, no piensan en un hombre común, como los que se encuentran a diario. Cuando estas mujeres piensan en los hombres en general, piensan en asesinos como Jeffrey Dahmer, y en que estos están esperando un momento de descuido para atacarlas. Seguramente, ante todo lo dicho anteriormente, alguien ha mencionado la frase, a las mujeres las matan, por el hecho de ser mujeres. Primero hay que aclarar que esta frase no es literal. Hay personas que piensan que, literalmente a las mujeres las matan por ser mujeres, como los nazis con los judíos, o asesinos seriales, que únicamente le quitan la vida a mujeres. Independientemente de que se esté de acuerdo, o no, con el término. Por ejemplo, en Argentina, según el informe, muertes violentas y otras violencias contra las mujeres, se tipifican como femicidio, los homicidios que cumplen por lo menos una de las siguientes 5 condiciones. Es decir, un feminicidio es un tipo de homicidio, al que se le da el nombre de feminicidio, cuando se demuestra que el asesinato se cometió por odio, razones de género, o cuando se cumple por lo menos una de las condiciones anteriores. No es, literalmente, matar a una mujer por ser mujer. Ahora que aclaramos la definición, vamos a los datos. En 2021, el 70% de los femicidios ocurrieron en el hogar o en el domicilio particular. El 16% tuvieron lugar en la vía pública. En años anteriores, al sumar los porcentajes de otro lugar y, sin determinar, estos superan el porcentaje de femicidios ocurridos en la vía pública. Incluso si nos enfocamos solo en los lugares, sin determinar, el porcentaje es similar al de los casos en la vía pública. Todo eso quiere decir que, en lugar de ocurrir en la vía pública, es más probable que un femicidio ocurra en el hogar, en un lugar diferente a este, o que ni siquiera se llegue a determinar el lugar de los hechos. Por lo tanto, debería causar más miedo estar en casa que en la calle, considerando que la mayoría de los feminicidios ocurren en el hogar. Dicho de otra forma, cuando se trata de feminicidios, la calle resulta ser un lugar más seguro que el hogar. La frase afirma que a las mujeres las matan en la calle, simplemente por el hecho de ser mujeres, lo que implica 2 cosas importantes. La primera es que, el asesinato de una mujer que se tipifica como homicidio, y no como feminicidio, ¿tiene menos peso? ¿Hace alguna diferencia real para la víctima? ¿Esta sufrió menos? ¿Tuvo una mejor muerte? ¿Descansará en paz porque no fue un feminicidio? ¿Su miedo importa menos, o era menos intenso al saber que iba a morir, pero no por ser mujer? Evidentemente no. Como se ha mencionado antes, independientemente de que un asesinato se clasifique como homicidio o feminicidio, hay un hecho innegable. Hay una persona muerta que no va a revivir, sin importar el sexo de su asesino. Una posible razón por la que se dice esta frase es para ganar la discusión,
ya que se omiten selectivamente los homicidios de mujeres, o los asesinatos a mujeres por causas diferentes al feminicidio. Además, la frase sugiere de forma implícita que los feminicidios son más importantes, o mucho peores que los homicidios en general y a mujeres. Sin embargo, una víctima de homicidio puede sentir el mismo miedo a caminar por la calle sola y de noche que una víctima de feminicidio. La segunda es que, si tenemos en cuenta que esta frase no debe interpretarse de manera literal, como se explicó antes, la frase tendría algo de razón. No todas las mujeres asesinadas en la calle lo son por ser mujeres, pero según los datos disponibles, independientemente de que se esté de acuerdo con el término o no, en 2021 hubo 37 casos de feminicidios ocurridos en la calle, es decir, asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios. Si comparamos estos 37 casos con los millones de mujeres que viven en Argentina, no hace falta hacer el cálculo exacto para entender que la probabilidad de que una mujer sea víctima de un feminicidio en la calle es extremadamente baja. Esto no significa que el problema no sea importante, sino que estadísticamente es un evento poco probable. Lo mismo ocurre si hacemos un análisis similar con los homicidios de mujeres. El riesgo sigue siendo reducido en comparación con la población total. Pero ¿qué sucede con los hombres? ¿Cuántos hombres fueron asesinados en la calle por el hecho de ser hombres en ese mismo año? ¿Y qué tan probable es que esto ocurra? Es muy probable que alguien, sin detenerse a pensar o reflexionar un segundo, haya respondido inmediatamente, 0, o, a los hombres no los matan por ser hombres, eso no existe. En el caso de las mujeres, para determinar si un asesinato es un feminicidio, debemos recurrir a su definición y ver si el caso se ajusta a ella. Y gracias a la existencia de esta definición, es posible identificar, registrar y visibilizar estos crímenes. De manera similar, si quisiéramos saber si un asesinato es un masculinicidio, tendríamos que compararlo con una definición concreta. Sin embargo, cuando intentamos buscar un concepto equivalente a los hombres, como masculinicidio, encontramos un vacío. No existe una definición concreta, formal o aceptada, que permita identificar y tipificar el asesinato de un hombre cuando éste está motivado por su género. Esto no significa que no existan casos donde los hombres sean asesinados por razones de género, odio, o por ser hombres. Simplemente, la ausencia de una definición hace que estos casos no puedan ser identificados, registrados, ni visibilizados. Por lo tanto, si alguien pregunta, ¿cuántos hombres son asesinados por el hecho de ser hombres? La respuesta no puede ser un número concreto, como 0, porque no hay una forma de saberlo. La respuesta más acertada es que este dato es indeterminado, lo que significa que no es posible saber cuántos casos de este tipo existen, ni cuántos homicidios podrían tipificarse como masculinicidios. Y mucho menos, se puede calcular una probabilidad. Este vacío demuestra cómo los crímenes de género hacia los hombres no son abordados de la misma manera que los de las mujeres. Y que otra frase como, aunque sea uno ya es demasiado, no aplica cuando se trata de los hombres. En Colombia, según los datos del DANE sobre defunciones no fetales, del 2021, el número total de personas que murieron fue de 363.000, de los cuales 205.000 fueron hombres y 157.000 mujeres. Aquí se puede ver las causas de muerte de los colombianos. Si las organizamos por sexo, podemos ver que la cuarta causa de muerte en hombres es el homicidio. En comparación, en las mujeres, el homicidio se ubica en la posición número 28 entre las causas de muerte. De hecho, si consideramos los 59 feminicidios reportados por Medicina Legal, estos se ubicarían en la posición número 57 entre las causas de muerte. Si usamos los datos del Observatorio Feminicidios y asumimos que no incluyen como feminicidios casos que no lo son, los 622 feminicidios registrados se ubican en la causa de muerte número 38. En otras palabras, en Colombia, las mujeres deberían preocuparse más por otras 37 causas de muerte antes que por el feminicidio, ya que estas son más probables. Esto no significa que los feminicidios no sean importantes o que la vida de estas mujeres valgan menos. Lo que se quiere decir es que, según los datos, es más probable que una mujer muera por otras razones antes que por feminicidios y homicidios. En cambio, los hombres sí deberían preocuparse más por los homicidios,
ya que esta es la cuarta causa de muerte más común entre los hombres en Colombia. Si es poco probable que a una mujer le ocurra un feminicidio, ¿por qué esto se muestra como una de las preocupaciones más comunes de algunas mujeres y algunas feministas? Esto podría deberse a varios factores, como los siguientes. Las mujeres reciben constantes mensajes de advertencia sobre no caminar solas por la noche, evitar ciertos lugares, y estar siempre alerta, lo que puede hacer que empiecen a sentir miedo y a percibir amenazas incluso en situaciones seguras. Las mujeres sufren con más frecuencia otro tipo de violencias, y estas pueden hacer que el feminicidio parezca algo más cercano de lo que realmente es. Algunos de los feminicidios, al ser muy impactantes, pueden generar un gran daño emocional y social, aumentando el miedo a estos, independientemente de la probabilidad real de que ocurran. Otras posibles razones pueden ser las que se mencionaron en este video, cuando hablamos sobre por qué las personas podrían sentir o no sentir miedo en diferentes situaciones. Una buena forma de terminar el video es hablar de la paradoja del miedo al delito, mencionada en una publicación, y resume muy bien este video. Esta paradoja se refiere a la diferencia entre el miedo que una persona siente por creer que será víctima de un delito y la probabilidad real y objetiva de serlo. Es decir, esto pasa cuando las personas con menor probabilidad de ser víctimas de un delito son las que más miedo tienen. Mientras que aquellas que están en mayor riesgo suelen sentir menos temor. Esta sería la primera situación que se planteó en este video, la diferencia entre la percepción y la realidad. Y es que, aunque las mujeres experimenten un miedo más intenso, resultado de la creencia de que son las principales víctimas de los delitos, y este miedo las lleve a tener nervios al sentir a alguien cerca, y a tomar precauciones, como mantenerse alerta, mirar constantemente a su alrededor, y sostener las llaves entre los dedos como medida defensiva. La realidad es que, los hombres, en general, corren un mayor riesgo, independientemente de si sienten miedo o no, mientras que las mujeres, en general, corren un menor peligro, sin importar cuánto temor puedan experimentar. Y esto es porque, el peligro que corre una persona, no depende del miedo que sienta. En este video, hemos desmentido algunos mitos y hablado de varias frases recurrentes sobre la seguridad en la calle, específicamente la seguridad de las mujeres y el miedo que sienten. Y aunque el miedo es natural, a veces puede ser desproporcionado, en relación con las probabilidades reales de que ocurran ciertos eventos, como el feminicidio, y que no debe ser el único criterio para evaluar el peligro. Es mejor usar un criterio más objetivo, como los datos. También, es importante decir algo que se ha mencionado varias veces durante todo el video, y es que lo realmente importante deberían ser las vidas de las víctimas, y dicha importancia no debería cambiar dependiendo de las características del delincuente. Este es un tema que puede ser polémico, al igual que el uso o no uso del lenguaje inclusivo y sobre las peleas entre hombres y mujeres que pueden surgir en marchas como las del 8 de marzo. Te dejo algunos videos en donde hablamos de esos temas.